Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 16 de octubre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica favorita de muchos contraescuchas que están esperando toda la semana para escuchar esta contra, en la que aparecen por fin las notas de voz que han ido enviando a lo largo del tiempo, porque esta contrarréplica dominical la dejamos para esos temas de fondo, esos grandes temas de nuestra época que me van llegando mensajes, claro, no encajan muy bien la mayor parte de las veces en el tema del día, los temas de la semana, y los voy dejando en una carpeta al efecto. Y nada, pues cuando les llega su momento, pues selecciono unos cuantos y procuro que sean siempre más de 4 o 5, porque tengo muchísimos en espera, pero también, por otro lado, me gusta dedicarles el tiempo suficiente a cada uno de los contraescuchas que habéis hecho el esfuerzo de abrir vuestro teléfono, de haber grabado el mensaje, enviármelo, etc. En fin, si queréis participar, ya sabéis cómo hacerlo, la mayor parte de vosotros, porque la contrarréplica se hace desde hace muchos años, pues tantos como va para 7 ya. Así que cuando empezamos a hacer esto, en 2017, creo que fue, un año después, una cosa así de que empezase la contracrónica empezó en 2016, pues sí, más o menos, aproximadamente un año, y desde entonces pues me han llegado cientos, miles de mensajes. Bien, si los que no lo sepáis, pues nada, esto se hace a través de la aplicación WhatsApp, que está en los teléfonos móviles de la mayor parte de la gente, y no tenéis más que los que tengáis WhatsApp, y si no la tenéis, pero queréis participar en este programa, os tendréis que instalar la aplicación. Es una aplicación gratuita, por supuesto, pues abrirla, meter el siguiente número en la agenda, el 690-827-909, y grabar el mensaje y enviármelo. Ya está. La grabación tiene que ser lo más clara posible, eso os lo pido por favor, con las manos juntas, porque a menudo me entran llamadas que son inaudibles, imposibles no ya de escuchar, sino siquiera de pasar por el programa. Esas llamadas las tengo que rechazar, esas notas de voz, porque a fin de cuentas esto es la radio y nada más tenemos los oídos, es el único sentido que podemos aplicarle a esto. Bien, en el caso de que esté bien grabado, me lo mandáis y yo al 690-827-909, más 34 delante en el caso de que estéis fuera de España, para que me llegue bien, para que me llegue, no ya bien, para que me llegue, porque si no, no me llega. Y con esto basta. Si la nota de voz es de un tema relacionado con lo que está sucediendo esa semana, trato de pasarla entre la semana, y si no, si es de temas como los que tenéis hoy, por ejemplo, pues la dejo aparcada hasta que llega un domingo en el que por fin me decido a pasarla. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contrarréplica, que viene hoy muy sustanciosa. Empezamos el programa de hoy con Tincho, que nos habla sobre del nacionalismo. Es un tema muy habitual aquí en la contrarréplica, pero más que sobre el nacionalismo en sí, que también, por supuesto, sobre sus posibles soluciones, concretamente una posible solución. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Lo primero, gracias por las contras, son excelentes. Te mando este mensaje, este audio, un poco en respuesta o para continuar la línea de lo que decía un mensaje en la contrarréplica de ayer, domingo, de Javier de Cádiz, que hablaba de los independentismos y él proponía hacer estudiar la lengua en los colegios. Estoy de acuerdo en tu respuesta de que eso no sería bueno, incluso creo que sería malo, porque al final en la época en la que estudiamos somos rebeldes por naturaleza y para colmo, si algo lo percibimos como una imposición, solamente por eso lo más probable es que lo rechacemos o genere un rechazo por eso, por ir en contra de la imposición. Eh, pero estoy en desacuerdo contigo cuando has dicho que los independentismos, los nacionalismos, que no tienen solución. Yo sí que creo que a medio o largo plazo podría haber una forma de mitigarlos o incluso dejarlos como algo anecdótico. Y esto lo baso, en mi opinión, en la experiencia, bueno, en varias, pero una de ellas, hace muchos años, me acuerdo en Barcelona, me tocó trabajar con un hombre que él estaba en contra del independentismo catalán. Y él me decía que estaba en contra simplemente porque no creía el discurso independentista, le parecía una milonga. Y él tenía ese pensamiento gracias a que cuando él hizo la mili, cuando la mili era obligatoria todavía, él le había tocado hacer la mili, creo que una parte en Galicia y una parte en la base de Rota, creo, en la zona de Cádiz. Y que gracias a eso, a estar viviendo durante una temporada en estos lugares, justamente él había visto con sus propios ojos
de que al final la gente es gente, de que todos nos buscamos la vida, de que vivimos, nos reímos, disfrutamos de nuestra familia, de nuestros amigos y punto, y ya está, y que queremos vivir tranquilos. Y que entonces cuando a él le venían a decir de que España nos roba, o que en Madrid o en no sé dónde odian a los catalanes o viceversa, él sabía por su propia experiencia, por haberlo vivido, de que no era así, de que eso era un cuento, entonces para colmo se daba cuenta de que lo estaban intentando engañar y justamente gracias a eso se posicionaba en contra de estos políticos y demás. Yo en mis 37 años de vida llevo 20 mudanzas, me he mudado 20 veces, es un montón. Pero reconozco que uno de los pros de tanto moverse es eso, es ver y abrirte la cabeza en un montón de aspectos. Entonces yo sí que creo que mi propuesta para evitar esto, o mi idea, a ver qué te parece a ti, sería un programa de Erasmus, o una especie de Erasmus nacional, pero todos los años, para cuando los críos están estudiando, una semana simplemente al año, que se intercambien dos alumnos, no sé, un chico de Barcelona con un chico de Oviedo, un alumno de un lugar y de otro, que se intercambien de casas y hagan vida normal, que vayan al colegio, que coman, vayan al supermercado, al cine, salgan a ver un partido de fútbol, hagan lo que sea, pero que vivan en la casa de otra persona y viceversa. Creo que esto conectaría muchísimo, ya de por sí, a las familias, por tener que ponerse de acuerdo en el cuidado y verse, interactuar entre ellas, saber cómo está el hijo de uno y de otro. Y a los críos les daría esa percepción de que realmente cómo es que la vida en otros lugares que es vida normal, como en todas partes. Y que fuese todos los años, ya desde chicos, para que cuando llegasen a la edad de votar, que ahí es donde está el tema, ya tuviesen en su mochila la experiencia de haber estado en 5, 8, 10 lugares distintos, viviendo con diferentes familias, conociendo gente, generando amistades, y que cuando viniesen a decirle algo sobre España nos roba o estos nos odian o tal o cual, que no les creyesen por el simple hecho de saber, por su propia experiencia, de que eso no es así. Y ahí está, yo creo que el tema, sobre todo en los chicos, en los más pequeños, porque les meten mucha caña, yo lo he visto con hijos de amigos y demás en los colegios, he vivido muchos años en Barcelona y el independentismo va muy fuerte por ahí. Entonces, como decía Perón, en aquel momento los niños de hoy son los votantes de mañana. Y ahí hay todo un tema. Bueno, no me quiero extender mucho más y ahí te dejo la idea, a ver cómo lo verías. Nada, te mando un fuerte abrazo, un saludo para todos los contraescuchas y muchísimas gracias por el programa. Bueno, Tincho, a largo plazo todo tiene solución. Ya sabes aquel dicho de no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Mira, en cuestiones sociales hay dos tipos de problemas. Los que no tienen solución a corto plazo directamente y tienes que conllevarlos. Eso creo que lo decía Ortega y Gasset, lo de la conllevanza, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que conllevar, pues porque están ahí, es un problema de nuestra época y ni esta generación ni la siguiente, ni quizá la que venga después, conseguirán resolverlo. Y después están los que irán solucionando el tiempo, que los dejas ahí porque sabes que no hay manera de estar uno el primero, un tipo y el otro están íntimamente relacionados, ¿no? Bien, hace siglo y medio el problema por antonomasia de los gobiernos en España era el carlismo. Si vamos a la historia, los periódicos de la época, qué sé yo, del año 1860 o 1870, era eso, el carlismo. Aquello consumía todas las energías de todos los gobiernos españoles que hubo entre las décadas de 1830 y 1870. Y cuando te digo todas, es todas. Si nos vamos a la prensa de aquella época, lo que vemos es que es un tema recurrente, daba lugar además a apasionados debates, generaba un montón de polarización, el tema del carlismo, ¿eh? Luego, después de la última carlistada, esta fue la última guerra carlista, que fue del año 1872 a 1876, y la derrota de los carlistas en aquella guerra, la cosa ya fue yendo a menos, fue algo paulatino. Como todo esto, los grandes problemas suelen despedirse de nosotros entre susurros, es decir, sin hacer demasiado ruido, pero lo van haciendo. Hasta que ya a finales del siglo XIX empezó aquello a transformarse en el germen, en el carlismo, quiero decir, en el germen de lo que hoy es el nacionalismo. No es casual que los lugares donde el carlismo tuvo más fuerza, País Vasco, Cataluña, Navarra, fuesen en los que el nacionalismo prendió antes.
Pues bien, un siglo después de la última guerra carlista, es decir, en 1976, el carlismo era ya un recuerdo lejano y a nadie le quitaba el sueño, a nadie le preocupaba. Fue de hecho en 1976 cuando se produjeron aquellos sucesos de Montejurra, en los que dos facciones de un carlismo ya puramente folclórico y políticamente acabado se liaron a tiros entre ellos. Vamos, ahí están los libros de historia para consultarlo. Realmente el carlismo movía muy poquito, más allá de Navarra y poco más, pero vamos, movía muy poquito en la España del año 1976. En la de 1876 era el gran problema. Caray, si eso se lo hubiéramos contado, no sé, a Isabel II o a Alfonso XII, pues no se lo hubiera creído directamente. Nos hubiesen dicho, de modo que dentro de 100 años todo lo que queda del carlismo se estarán tiroteando mutuamente en una montaña perdida de la mano de Dios en Navarra. Pues sí, lo que quedaba del carlismo estaba en ese estado en 1976, pero un siglo antes estaba poniendo en jaque a la corona y al mismo estado. Bien, esto podemos llevarlo más atrás, ¿eh? A principios del siglo XVI lo que preocupaba al rey eran y al gobierno y a los consejeros del rey eran los judaizantes y los moriscos. Los primeros porque seguían practicando el judaísmo en secreto y los segundos porque se dudaban seriamente de su lealtad a la corona. Bien, 100 años más tarde, allá a principios del 17, ese problema se había extinguido. Y se había extinguido la mayor parte del solo. Apenas ya había judaizantes y bueno, ahí tenemos los procesos de Inquisición como prueba. La cantidad de judaizantes desciende de manera notable a partir de finales del 16. Y luego lo de los moriscos se resolvió expulsándoles en 1609. Pero cuando ya el tema pues se dudaba de que se fuese a resolver solo, así que decidieron cortar por lo sano y cometieron, y eso se ha visto después, un error sustancial porque al final terminaron pagando, pues eso, justos por pecadores. Bien, lo que preocupaba en tiempos de Felipe III o Felipe IV era el protestantismo, bueno, aunque ya menos que en tiempos de su padre y de su abuelo, de Felipe II, y los problemas continuos en los Países Bajos. De nuevo, un siglo más tarde, en torno a 1720, eso ya se había olvidado. Y había otros afanes distintos. Bueno, el problema principal de Felipe V no era ni el primer Borbón, vamos. No eran ni los judaizantes, por supuesto, tampoco eran los moriscos, naturalmente, no eran los problemas en los Países Bajos, ya no existían, habían desaparecido más de medio siglo antes, tampoco eran ni siquiera los problemas con los turcos, nada. El problema principal de Felipe V en aquel momento, en 1720, era recuperar como fuese lo que se había cedido, o lo que él había cedido en Utrecht por imposición de su abuelo, de Luis XIV de Francia, especialmente los territorios italianos. Y se pasó toda esa década la década de 1720, tratando de recuperar lo que se había cedido. Bien, como ves, cada época tiene sus preocupaciones, que se prolongan esas preocupaciones durante 1, 2, 3 generaciones y luego van poco a poco, y nadie sabe muy bien por qué, desapareciendo y siendo sustituidas por otras preocupaciones. A ver, eso no significa que haya que cruzarse de brazos, esperando que cambie la marea. A ver, es bueno y necesario señalar los problemas y pedir que se les atienda, porque cuando se les atiende, sobre todo si los problemas son serios, los problemas tienden a durar bastante menos. Pero al final, esos procesos históricos, una vez han comenzado, tienen muchísima fuerza y es difícil detenerlos o invertir su rumbo. El nacionalismo periférico en España surge a finales del siglo XIX. Se consolida durante el primer tercio del siglo XX ya, en Cataluña y en el País Vasco. En Galicia o en Valencia era muy minoritario en la primera mitad del siglo XX. Bueno, en el resto de regiones donde luego ha ido apareciendo, qué sé yo, regiones como Asturias, Andalucía, era inexistente durante hace 100 años, vamos, en el año 1920. Luego sufre un reflujo tras la Guerra Civil y renace con muchísima fuerza en el tardofranquismo y sobre todo tras la muerte de Franco. En lugares como Cataluña, como el País Vasco, Galicia, Valencia, Baleares, ahí se aprovechan el hecho diferencial por antonomasia, que es la lengua. A ver, en tanto defines, y como se había definido en el pasado, la nacionalidad en base a la lengua, español es el que habla español, francés es el que habla francés, alemán es el que habla alemán, italiano es el que habla italiano, qué sé yo, holandés es el que habla neerlandés. Bien, si empezamos así, y no olvidemos que en el siglo XIX las naciones-estado se construyen esencialmente sobre una lengua, bueno, pues, lo que es el Estado-nación en España se construye también sobre la lengua castellana, es lo que había hecho el nacionalismo español decimonónico. Claro, Cataluña, el País Vasco, Valencia, Galicia, Baleares, buena parte de Navarra, tenían una lengua distinta. Había gente que hablaba en algunos lugares, pues una cantidad de gente considerable. Así que incluso la mayor parte de la población. Así que era fácil concluir que eran naciones distintas.
Una cosa y la otra encajaban en su momento y siguen encajando para mucha gente. Fíjate cómo en otros lugares, ya desde los años 80 del siglo pasado, se han empeñado y se han empezado a improvisar lenguas vernáculas, qué sé yo, el asturiano, el leonés o el aragonés, ¿no? A pesar de que su número de hablantes es minúsculo, es pequeñísimo, no sé cuántos hablantes nativos estamos hablando de aragonés ahí, pues que tienen que, no diré que los cuentas con los dedos de una mano, pero casi, y lo mismo te sucede con el asturiano o con el leonés. Bueno, por no hablar de otras neolenguas, y en este caso sí que son neolenguas, porque al igual que el aragonés sí existían unas lenguas minoritarias en los valles pirenaicos, o el caso de los bables en la cordillera cantábrica, en otras como por ejemplo el andalú, este que se acaban de inventar, porque eso sí que es Frankenstein, esto lo han creado desde cero. Bien, están buscando ese hecho diferencial que es tan poderoso. Luego además, y esto creo que es importante recordarlo, el nacionalismo en todas estas regiones se identifica con la modernidad, con lo moderno, con estar al día, con haber superado el pasado, con el hecho mismo de proyectarse sobre el futuro. Ese es el mensaje que desde el principio, desde los años 70, envían los nacionalistas vascos a los vascos o a los navarros. Es el que envían los nacionalistas catalanes a los propios catalanes, los nacionalistas gallegos a los gallegos. Nosotros estamos en el signo de los tiempos, mientras que lo otro es lo anterior, lo viejo, lo atrasado. Luego, en cuanto a los políticos nacionalistas, bien, su objetivo era, en cuanto se montó el Estado de las Autonomías, pues trincar poder cuanto antes. En cuanto llegaron al poder en sus respectivas regiones, no tuvieron más que, gracias a los presupuestos, pues ir aplicando el programa que traían preparado. Un programa que incide mucho en dos cosas, en la enseñanza y en el idioma. De ahí que siempre estamos hablando, ¿no? De la normalización, de tantas horas en castellano, tantas en catalán, no sé qué. Bien, esta, si te fijas, es siempre la misma historia. La verdad es que no les ha salido muy bien, ¿eh? Es que tampoco estamos hablando de que este proceso empezase hace 3 años, o 5, o 15. Es que el proceso autonómico empezó hace, ya va para medio siglo. El proceso autonómico nace, pues, con las primeras elecciones después de Franco, con el año 77. Recuerda que estamos en 2022, es que ya va para medio siglo. En breve celebraremos el 50 aniversario de la Constitución, del cual ya se derivan todas las autonomías. Algunas autonomías nacen en 1979, otras en el 80. En fin, la más tardía de todas, que es la de Madrid, nace en 1983, que es la más tardía de todas. Es decir, que es un proceso que ya hay cierta perspectiva para mirarlo. En todos los esfuerzos que han hecho, todo el dinero que han gastado, que es muchísimo. Bien, la verdad, no, como decía, no les ha salido bien, porque a pesar de décadas de normalización, de insistencia, de dar la paliza en los planes de estudio, a través de los medios de comunicación, las televisiones autonómicas, las radios autonómicas, la prensa subvencionada, etcétera, no han terminado de convencer a todo el mundo, como pudimos ver en Cataluña hace 5 años, que después de 40 años de lavado de cerebro intensivo, no les había servido o les había servido solo para que la mitad de la población estuviese a favor de una declaración unilateral de independencia. La otra mitad no quería. Si nos vamos al País Vasco, incluso haya sido peor, porque aparte de dinero e insistencia, es que allí tuvieron una banda terrorista, haciendo todo tipo de salvajadas y de fechorías durante 40 años. Y tampoco. Que esto, no sé, yo lo decía en su momento, cuando lo del proceso, hace unos años, decía, caray, si yo fuese nacionalista catalán, sentiría un pequeño vacío. Después de todo este esfuerzo, al final ha resultado que no lo hemos conseguido. Esto habría que plantearse por qué ha sucedido. Mirándolo desde fuera, ¿por qué ha sucedido? Yo creo que ha sido porque los esquemas descendentes, es decir, de arriba abajo, top-down, que se dice en inglés, tienen sus limitaciones en entornos en los que existe cierta libertad. Nada más, tiene unas limitaciones evidentes. Del mismo modo que a finales del siglo XIX, en pleno proceso de construcción nacional española, cuando se hace el nation building en España, es decir, entre el año aproximadamente 1830 y 1880, que es cuando se trata de convertir el antiguo reino de España en un reino que provenía del antiguo régimen en un estado nación moderno, contemporáneo, de nuestra época. Bien, en aquel entonces el Estado puso todo lo que tenía a mano. Que fuese mucho o poco, era todo lo que tenía a mano, la enseñanza, todo lo que el ejército, etcétera. Bien, y a pesar de eso sirvió, en fin, no impidió por lo menos que surgiese este proceso de construcción nacional en España se hizo también de arriba abajo, no lo olvidemos. Surgió el nacionalismo, no impidió que surgiese el nacionalismo en Cataluña, en el País Vasco. Sí que es normal que ahora tampoco les termine de salir. Necesitan, para una cosa así,
una tiranía absoluta para que el lavado de cerebro funcione. Y claro, en el largo plazo incluso me temo que ni con esas, ni con una lavadura, ni con un lavado de cerebro intenso, teniéndolo no todo a tu favor, todo todísimo. Es decir, que directamente la disidencia esté prohibida. Luego, respecto a lo que comentas de viajar, si te muestras tan optimista, incluso propones una especie de Erasmus dentro de la propia España, ¿no? A ver, yo conozco muchos nacionalistas acérrimos te estoy hablando, que están viajadísimos, que es gente cultísima, gente con la que, quitando ese tema del nacionalismo y esa obsesión que tienen con eso, son encantadores, gente que tiene una cantidad de lecturas impresionante, algunos incluso, si no han dado la vuelta al mundo, poco les ha faltado, que han vivido en el extranjero, que son aficionados a la buena música. Y en cambio, cuando entran en esto, pues es como que un demonio les posee por dentro. Así que no, eso de que el nacionalismo se cura viajando no es cierto. Está el mundo lleno de nacionalistas que han viajado muchísimo. Los propios nacionalistas españoles del siglo XIX o del siglo XX, muchos de ellos eran también gente cultísima. El nacionalismo no es doctrina de aldeanos, como suele pensarse y como suele decirse de manera un tanto arriesgada. Es una doctrina política creada por las élites intelectuales de las ciudades, que luego, eso sí, desciende hacia el campo, que luego busca el campo y el entorno rural. Donde, claro, sí, eso es cierto, se compra con avidez ese mensaje, porque, claro, esos señoritos de ciudad reclaman las esencias patrias que, según ellos, residen en el campo. En Cataluña lo pudimos ver con aquellos de los tractores, ¿no?, que bajaban hasta el centro de Barcelona y que nos hacían tanta gracia. Decían, claro, es que esto viene de los aldeanos, esto nació en los pueblos de Cataluña. No. El nacionalismo catalán no nació en los pueblos de Cataluña, nació en Barcelona. El nacionalismo vasco nació en Bilbao. El nacionalismo gallego nació en Vigo. Y en Santiago y en La Coruña. Es decir, los nacionalismos siempre, el nacionalismo español nace en Madrid, como concepto hecho de arriba abajo, descendente, de esto hay que crear un Estado-nación. No es una cosa que venga de los pueblos y de tal. Luego otra cosa es que con el tiempo ya, pues sí, se va, sobre todo porque se refieren a esos valores eternos, inmanentes, que conforman la nación. Claro, pues tienden los pueblos a comprarlo. Pero son los últimos en llegar, estos de los tractores que veíamos pues tan entusiastas, ¿no?, con su tractor en el Arco del Triunfo de Barcelona y tal. Sus padres eran muy franquistas y sus abuelos igual. Así que no, y sus tatarabuelos eran los que estaban yendo a África a luchar con Prim, ¿no?, con banderas de España. Al final, la gente, las ideas nacen en las ciudades y se terminan distribuyendo luego por el entorno rural. Así que esto de que el nacionalismo es algo que propio de gente sin alfabetizar, de gente rural, de rústicos, en absoluto, para nada. Es un producto malvado, pero un producto de las ciudades, de élites citadinas, propias, más educadas en la universidad, y por lo general, al menos los padres de la idea, de gente que conoce mundo, que habla idiomas y que viaja mucho. Vamos ahora con Ricardo, que está en Alemania y que tiene una cuestión de tipo lingüístico, de estas que me gustan a mí tanto. Te quería hacer una consulta acerca de gramática. Hace ya muchos años que me he dado cuenta que mucha gente utiliza una correlación de tiempos verbales errónea. Y es, por ejemplo, la correlación pretérito imperfecto condicional, esa está clara. Un ejemplo sería, si hubiese hoy un referéndum, ganaría el sí. Pretérito imperfecto condicional. Pero cuando se pasa el tiempo compuesto, que es el pluscuamperfecto con el condicional perfecto, casi todo el mundo lo usa erróneamente. Por ejemplo, el ejemplo sería, si hubiese habido un referéndum, habría ganado el sí. Esa sería la forma correcta, con condicional perfecto. Pero me he dado cuenta que la mayoría de la gente utiliza dos veces el pluscuamperfecto. Si hubiese habido un referéndum, hubiese ganado el sí. Y es incorrecto, vamos. Yo ya me he acostumbrado a utilizar el condicional perfecto y el otro me suena mal. Nadie correlaciona el pretérito imperfecto dos veces. Por ejemplo, el ejemplo sería, si hubiese hoy un referéndum, ganase el sí. O si hubiese hoy un referéndum, ganara el sí. Entonces, ¿por qué en compuesto sí utiliza la gente, si hubiese habido un referéndum, hubiese ganado el sí? No sé, tengo esta duda. Lo consulté hace tiempo y creo que el panhispánico de dudas lo acepta. Lo consulté en el panhispánico de dudas y lo acepta. Lo he estado buscando ahora y no lo encuentro por ninguna parte, pero me parece que lo acepta. A ver qué opinas tú de eso.
Y otra cosa que me he dado cuenta es que cuando haces las contrahistorias y sale algún término en alemán, veo que controlas mucho el alemán. ¿Lo has estudiado o es simplemente afición tuya? En fin, esas dos cosillas. Un saludo y como siempre enhorabuena por tu programa. Bueno, Ricardo, nuestro idioma tiene, si mal no recuerdo, 22 tiempos verbales. Pues sí, tiene 10 en indicativo, 8 en subjuntivo, luego está el imperativo, que es solo uno, y a eso habría que añadir infinitivo, gerundio y participio, sí, unos 22, ¿no? Por lo que es normal que los hablantes jueguen con ellos, y vayan, o que juguemos con ellos, y que vayamos innovando sobre la marcha. La lengua es de quien la habla, no es de la Real Academia. El uso de estos tiempos verbales va evolucionando con el uso que los hablantes dan a la lengua en cuestión. Mira, la Real Academia, y esto no me canso de decirlo, la Real Academia no se inventa la lengua. La Real Academia se limita a fijar, limpiar y dar esplendor. Además, ese es su lema, nada más. Es decir, a observar cómo los hispanohablantes de todas las latitudes, no solo de España o no solo de, qué sé yo, de la península ibérica, sino de todas las latitudes, el español, desde el que hablan en Estados Unidos, que hay una academia de lengua española en Estados Unidos, hasta el de Guinea Ecuatorial, creo que hay una hasta en Filipinas, cómo utilizan la lengua. Y ya está, una vez lo ha observado, lo que hace es constata ese hecho. No es que diga la academia lo acepta, no, la academia constata, fija. Que en tal sitio, en Bolivia, están utilizando esta palabra con este uso. Pues se consigna nada más. Verás en las descripciones, las definiciones del diccionario de la Real Academia, que muchas son larguísimas, pero tienen muchas acepciones. Verás que una palabra que en España utilizamos para una cosa, en Bolivia se utiliza para otra, en Chile para otra, y no pasa nada. Se han limitado las academias que están consorciadas entre ellas. La original, evidentemente, es la Real Academia Española, que se fundó en el siglo XVIII, la fundó Felipe V, del que hablábamos antes, y ya está. La academia no dice cómo tenemos que hablar, constata cómo hablamos. Ese es su trabajo y ese debe de seguir siendo su trabajo en el futuro. Mira, el uso que le damos a una palabra hoy no tiene por qué ser el que se le daba hace 100 o 200 años. Mira, por ejemplo, la palabra hortera. Tú eres española, así que entiendes perfectamente lo que te digo. En el español, al menos en el peninsular, tiene hoy en día, bueno, el peninsular y canario, en el español de España, tiene un significado muy distinto al de hace un siglo. Cuando yo te digo una hortera, sabes perfectamente a qué me refiero. Nuestros bisabuelos, en cambio, no me estoy yendo tan lejos, es decir, españoles de hace unos 100 años. Si les decías hortera, entendían por hortera al dependiente de un comercio. Eso era una hortera. Hoy para nosotros una hortera es un hortera, es decir, es alguien vulgar y que no tiene clase. Para que veas cómo ha cambiado el significado de una palabra en solo 100 años, es decir, en 3 generaciones de hablantes. Respecto a los tiempos verbales, mira, te he buscado un texto de Quevedo, escrito, pues obviamente, en la primera mitad del siglo XVII, es decir, hace unos 400 años. Es un texto que entendemos sin problema, pero que nos resulta curioso porque hoy ya nadie habla así. Y el uso de los tiempos verbales es, ya digo, cuando menos curioso. Te lo voy a leer, os lo voy a leer a todos. El texto es de Origen y definición de la Enceda, que es un texto de los llamados jocosos, que a mí me encanta leer. Bien, dice Quevedo, y esto es textual. Y si alguno apuntare con palabras significativas alguna necedad, llevándolo por lo perfilado y escuchándose, y la quisiera dejar en parto abortivo, por no poder salir de ella como de ordinario acontece, se le compela por todo rigor de razones picantes a que juegue de ella como pieza tocada, o quede desde luego declarada por necedad con caparazón, y la segunda vez por necedad de gualdrapa. Bien, esto es como lo escribió Quevedo. Como ves, tenemos verbos en formas ya en desuso, con el caso de apuntare, ¿no? Y si alguno apuntare con palabras significativas, dice, apuntare sería un pretérito imperfecto en subjuntivo, que hoy diríamos apuntase, es decir, y si apuntase con palabras significativas. También tenemos el verbo compeler, que es obligar, se lo seguimos utilizando, obligar a la fuerza, ¿no? A empujones, casi. Pero está conjugado de forma diferente a como lo hacemos ahora. Dice, en Quevedo dice se le compela. Hoy no diríamos se le compela, hoy se le compele, que sería el uso que le daríamos a este verbo en concreto. Como ves, se han pasado 400 años, los hablantes a lo largo de estos 4 siglos han ido modificando algunas cosas. Ojo, estas obras están escritas por Quevedo en castellano de la calle. No son obras poéticas en las que no son sonetos, en las que el poeta, en este caso Quevedo, trata de utilizar un castellano excelso, bonito, con un vocabulario riquísimo. Son obras jocosas que se imprimían y se repartían en panfletillos por Madrid, en el Madrid de la primera mitad del siglo XVII, que todo el mundo leía para reírse. Y se leía en tabernas y en tascas. Así que así es como hablaban mis antepasados, concretamente, los madrileños del siglo XVII. ¿Los entendería? Sí, claro, más o menos, los entiendo. Y ellos me entenderían a mí también.
pero le sorprendería, si pudiese hablar cara a cara con Quevedo, le sorprendería el uso que le doy al castellano, las palabras que utilizo y el significado concreto que le doy a esas palabras y también el uso de los tiempos verbales. Bueno, en este texto que os acabo de leer también tenemos términos que apenas se emplean pero que siguen existiendo, como gualdrapa, por ejemplo. Muchos os habréis preguntado qué significa eso. Bien, la gualdrapa es esa tela con la que se cubre a los caballos, sobre todo en los desfiles, ¿no? Esa tela típicamente medieval. Hoy ya solo la utilizan la palabra gualdrapa los aficionados a la hípica, los que están todo el día con caballos. Pero el resto, pues la palabra ha dejado no de existir, sigue ahí, pero no la utilizamos para nada, porque es que vemos muy pocos caballos. Yo cuando veo un caballo, pues a veces a la policía en el retiro, pero no siempre, ¿eh? No veo más caballos que esos. Y yo, desde luego, bueno, en mi caso, además procuro no acercarme a ellos por si me dan una coz, pero incluso a los que les gustan y se atreven a tocarlos, tenemos muy pocas ocasiones en nuestro mundo de ver un caballo. En Madrid puedes pasarte 3 meses y no ver un solo caballo, a no ser que te dejes caer alguna tarde por el retiro y de lejos veas a una pareja de la policía municipal que van a grupas de sus caballos, si no, no se ven. Esa es la verdad. En cambio, en tiempos de Quevedo, Madrid estaba lleno de mulas y de caballos. Así que las gualdrapas serán tan comunes, pues no lo sé, como hoy son los cascos de las motocicletas. Es más, si Quevedo escuchase la palabra casco, no pensaría en un casco de moto, de bicicleta, ni una cosa ni la otra existían en su época, sino seguramente en las pezuñas de los caballos, que se les llaman así cascos, o en el armazón sobre el que se coloca la silla de montar. Pero no pensaría, en cambio digo casco y pienso automáticamente en el casco de una bici o en el casco de una moto. Luego, en cuanto a lo mío que comentas del alemán, pues a ver, yo no lo he estudiado en la vida y además no tengo intención de hacerlo. La vida, ya sabes, no sé, lo habrás oído, además estás en Alemania, que la vida es demasiado corta para aprender alemán y si tienes necesidad, porque no te queda otra, porque vives allí, pues bueno, lo aprendes, ¿no? Porque los idiomas son una llave, ¿no? Que abre puertas, pero yo esa puerta no la necesito abrir porque no vivo allí. Y ya sabes que en Alemania, por lo menos en las ciudades, pero también en el campo, si la gente tiene un nivel de inglés más o menos razonable o razonablemente alto como para poderte hacer entender sin demasiados problemas. Otra cosa es que quieras trabajar allí y vivir allí, entonces allá no te queda más remedio, pero no ha sido mi caso. Luego además es que la lengua tampoco, aparte de difícil, tampoco es que sea muy bonita, no es que disfrutes hablando alemán, está llena de palabras feas, pero tiene una ventaja el alemán sobre otros idiomas en Europa y es que tiene una fonética muy sencilla. Una vez conoces sus normas fonéticas, sabes cómo pronuncian ciertas letras, por ejemplo, sabes que la CH la pronuncian como la J, la G la pronuncian como la G y ya está. Ciertos grupos vocálicos, por ejemplo, EU lo pronuncian OI y ya está, son unas cuantas normas fonéticas, pero todo se pronuncia siempre igual. En ese aspecto son unas normas de obligado cumplimiento, digamos, cosa que no sucede, por ejemplo, en el francés o en el inglés, que lees la palabra y Dios sabe cómo se pronuncia. Hasta que no escuchas a un hablante pronunciarla, pues no sabes muy a ciencia cierta cómo se va a pronunciar eso, e incluso a veces ni siquiera escuchando al hablante, porque resulta que eso es muy normal en el inglés, ¿no? Pues que en Estados Unidos le dan una pronunciación concreta, en el Reino Unido otra y en Australia otra. Bien, vamos ahora con Miguel, que nos deja un comentario muy interesante sobre geografía, que es otro de los temas que también me gusta mucho. Hola Fernando, ¿qué tal? Recientemente he podido ver y disfrutar de la película documental España, la primera globalización, la cual ya de paso recomiendo a los contraescuchas. Como buen aficionado a los mapas, y para este caso particular a los mapas antiguos, no pude despegar la vista de la pantalla cuando en la película se mostraban de pasada a algunos de ellos. Esos mapas que iban evolucionando y haciéndose más precisos con el paso de las expediciones marítimas y esas expediciones de navegantes, como las de Magallanes, Elcano y compañía, que fueron incluso capaces de cortar esa línea imaginaria en el Pacífico de los mapamundis actuales. Pues bien, me di cuenta que en uno de esos mapas aparecía representado el Mar Rojo con un color diferente al del resto de mares y océanos. Para los menos veteranos en geografía, el Mar Rojo es ese gran golfo en el Índico que separa África de la península arábiga. Precisamente aparecía representado con un fuerte color rojo. Inmediatamente eso llamó mi atención y eso es así porque, según tengo entendido, la forma que tenemos en castellano de designar este mar surge a raíz de un error de traducción. Después de convertir los textos bíblicos del hebreo al griego y posteriormente a otros idiomas. Al parecer la traducción correcta sería mar de juncos. Y la rata en este caso vendría de confundir en inglés wreath, junco, con wreath, rojo. Sin embargo, entiendo que esta teoría carecería de sentido, considerando que el inglés no era una lengua global de relevancia a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, que es cuando se crearon estos mapas.
Precisamente he hecho una pequeña búsqueda y he encontrado algunos mapas de la Escuela Cartográfica Mallorquina, si mal no recuerdo, del siglo XIV, en algunos de los cuales veo también al área del Mar Rojo pintada precisamente en color rojo, aunque no soy capaz de saber el propósito. En fin, me produce curiosidad no solo el origen del nombre de este mar, sino el hecho de que sea la única franja marítima representada con un color diferente en estos mapas antiguos. Y quería saber si conoces algo sobre el asunto. Un saludo, Fernando, y encantado de saludar también a los contraescuchas. En la vecindad del Mediterráneo hay dos mares que denominamos con un color. Tenemos el Mar Negro y luego el Mar Rojo. Bueno, el Mar Negro, aparte de estar en la vecindad del Mediterráneo, en cierta medida es parte del Mediterráneo, en tanto que está comunicado con el Mediterráneo a través de los estrechos del Bósforo y los Dardanelos. El Mar Rojo está comunicado con el Mediterráneo, pero es un mar aparte, es decir, pertenece al Océano Índico, mientras que el Mediterráneo pertenece al Atlántico. Bien, en el caso del Mar Negro, los antiguos griegos lo llamaron Pontos Euxinus. Pontos en griego significa mar, y Euxinos significa inhóspito, así que lo llamaron mar inhóspito, ya que era muy grande, más grande que el Egeo, más frío que el Egeo, no tenía apenas islas a diferencia del Egeo, y sus costas estaban infestadas de indígenas hostiles, pero los comerciantes griegos, a pesar de todo, pues se internaban en el Mar Negro. Bien, debieron tener malas experiencias y se quedó con eso de mar inhóspito, ¿no? Los romanos lo que hicieron fue adaptar el nombre de los griegos y lo llamaron Pontus Euxinus, ya está. Luego lo de ponerle un color llegó después. El Mar Negro, según parece, no tiene vida por debajo, creo que son 200 metros de la superficie, ya que hay una concentración muy grande de sulfuro de hidrógeno, que lo mata todo, menos unas bacterias que dan a los fondos del Mar Negro un color negro. Muy negro, unos lodos de color muy negro. Los otomanos y los eslavos empezaron a llamarlo Mar Negro y bueno, y así pasó a las lenguas occidentales. Si tiras un ancla, por ejemplo, frente a las costas, no lo sé, del norte de Turquía o de la costa búlgara o algo así, según parece, cuando sacas el ancla del lodo, ese lodo está muy oscuro, de color prácticamente negro, así que probablemente lo tomaron de ahí. En el caso del Mar Rojo, que es el que nos has traído en estos mapas tan maravillosos, estos mapas antiguos a mí me encantan, por cierto, puedo pasar horas mirándolos, tengo un montón de libros de mapas antiguos solo por el gusto de verlos, porque aparte de aprender historia con ellos, es que son un regalo para los ojos, porque los cartógrafos, especialmente de los siglos XVI y XVII, hacían auténticas obras de arte con los mapas. Bueno, en el caso del Mar Rojo, lo que nos viene directamente es del latín, mare rubrum, es decir, Mar Rojo, tal cual, y este a su vez del griego, que era erythra thalassa, es decir, Mar Rojo, nada más. Los romanos también lo llamaban Sinus Arabicus, es decir, sería eso Golfo Árabe, una cosa así. El nombre en español viene directo del latín. Nada más, no del inglés, obviamente. En todas las lenguas de Europa Occidental se llama rojo. Lo voy a mirar, para consultarlo. En alemán se dice Rotes Meer, en italiano Mare Rosso, Mer Rouge en francés, Mar Vermelho en portugués, Rodese en holandés y así pues con todos, al menos todos los que he mirado que son los principales. En árabe también se llama Mar Rojo, pero no en hebreo. Los israelíes, efectivamente, como bien has dicho, Miguel, lo denominan Mar de Juncos. Desconozco la razón por la cual lo llaman así. Así que aquí la excepción son ellos. Nosotros nos limitamos a tomarlo del latín y el latín, a su vez, lo tomó de los griegos. ¿El porqué del color? Pues es un misterio. La verdad es que nadie lo dejó por escrito, ¿no? Seguramente sea por unas cianobacterias que tiñen el agua en algunas zonas del Mar Rojo. Es un mar estrechito, pero muy alargado. Bueno, va desde el Mediterráneo hasta el Océano Índico, hasta Somalia, y tiñe algunas zonas, bueno, no hasta Somalia exactamente, hasta Djibouti y Yemen, que es donde está Bab el Mandeb y termina oficialmente el Mar Rojo. Luego ya viene la costa de Somalia, de Somaliland, exactamente. Bien. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué están estas bacterias ahí? Pues no lo sé. La cosa es que le dejan a las aguas en ciertas zonas un color marrón rojizo. Bueno, otro día ya nos ponemos con el Mar Blanco, que está en el Ártico, y el Mar Amarillo, que está en Extremo Oriente. Bien, pues vamos a continuar y a terminar ya, porque estoy mirando el reloj y veo que voy más que pasado. Vamos a terminar con Gonzalo, que pregunta por la izquierda y el internacionalismo. Hola Fernando, mira, me encanta tu programa. Lo primero, te quería hacer una sugerencia. ¿Cómo la izquierda ha dejado el internacionalismo, no? Porque es evidente que está dejando la bandera del internacionalismo que movía en el siglo XX, ahora en el XXI pasa ya casi a nacionalistas. Yo diría que movimientos casi tribales, ¿no? Aquí en España lo vemos, hay gente que, partidos políticos a mí no me parecen nacionalistas, me parecen directamente tribales.
Otros ya son nacionalistas, pero tirando a supremacistas. Pero bueno, eso es otra discusión. Es por cómo la izquierda ha dejado esas banderas. En Hispanoamérica igual. Ahora se estaban abrazando al indigenismo, haciéndole un flaco favor, porque realmente el indígena tiene muchos problemas y deberían de solucionarlos, evidentemente. Y lo deberían de haber solucionado en estos 200 años también. Y deberíamos de haber hecho más los españoles, pues seguramente que sí. Pero bueno, ahora parece que ese movimiento indígena se oye a Maduro. Maduro parece que es indígena, no lo sé, a mí no me lo parece, pero vamos, tampoco voy a llevar un colorímetro, como dices tú. Yo sé de dónde son mis padres, de dónde van, pero vamos, no lo tengo por bandera, ¿eh? El origen de mis padres por bandera no lo tengo. Yo vivo en Madrid, vivo perfectamente, no me preocupa de mis antepasados, nada. Parece que ahora ya no vale el DNI, va a valer el árbol genealógico. Es curioso, ¿no? El movimiento estos de izquierdas. Y en Hispanoamérica pues va a pasar al final 3/4 de lo mismo, van a tener un problema. Porque está claro que hay que hacer algo por la comunidad indígena, pero tampoco el que tenga descendientes de europeos va a tener que pedir perdón constantemente, me imagino, vamos. En Hispanoamérica pues tenderá a una fusión cada vez más. Si ya lo es fusión Hispanoamérica, pues me imagino que acabará con los años con más fusión todavía. Y no habría que preguntar tanto el origen como a dónde vamos. Pero bueno, este es el progreso de la nueva izquierda. Me gustaría que hicieras una reflexión. Gracias, Fernando. Bueno, Gonzalo, la izquierda solo ha sido internacionalista de boquilla. Si por izquierda entendemos el socialismo, una de las cosas que observamos estudiando la historia del socialismo en el último siglo y pico es que lo que buscan siempre es explotar algún tipo de identidad. Pensaron en su momento, al principio, que la identidad obrera, la del trabajador, la del proletario, les serviría para ello. Pero pronto no observaron que había identidades más fuertes, como la nacional. En la Primera Guerra Mundial, los movimientos socialistas eran aún muy jóvenes y se encontraron ante ese dilema. Tuvieron que escoger entre apelar a la unidad de los trabajadores de todos los países frente a los burgueses de todos los países o apelar a la identidad nacional. El resultado fue que la mayor parte de líderes socialistas se decantaron por la identidad nacional, porque tenía mucho más tirón y ellos lo pudieron ver entre los propios trabajadores. Algo parecido le pasó a Stalin en la Segunda Guerra Mundial cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en el año 1941. Lo que hizo Stalin no fue apelar a la Revolución de Octubre, no, ni mucho menos, apeló a la madre Rusia y al nacionalismo ruso. Luego, a partir de los años 60, viendo que la clase obrera, pues ya no era tan obrera, no eran desde luego proletarios que tenían solo su prole, era clase media, con coche, casa en propiedad y 30 días de vacaciones y fin de semana, bueno, pues empezaron a buscar identidades oprimidas sobre las que cabalgar y montar su discurso. Una de esas identidades es el indigenismo, que has comentado. Otra es el nacionalismo. En España el nacionalismo regional es básicamente de izquierdas. En el País Vasco y Cataluña también hay partidos nacionalistas de derechas, pero en el resto de regiones del país casi todos los nacionalistas son de izquierda. Si vamos, por ejemplo, salimos de Europa y nos vamos a América, la Cuba contemporánea. Fidel Castro pronto abandonó el reclamo del socialismo y la dictadura del proletariado y la revolución para pasarse al nacionalismo cubano, a José Martí y a las banderas. En Venezuela, Hugo Chávez compaginó magistralmente lo del socialismo del siglo XXI con un nacionalismo venezolano exacerbado. Bueno, era común verle vestido con la bandera de Venezuela, que nos provocaba a nosotros mucha risa y mucha mofa, pero allá a los venezolanos parece ser, o por lo menos a los bolivarianos les encantaba. Bueno, y lo mismo sucede con su sucesor, con Nicolás Maduro. El socialismo, lo he comentado muchas veces aquí, es dialéctico. Necesita un opresor y un oprimido. Nada más. Marx pensó que los opresores eran los burgueses y los oprimidos los proletarios, los obreros, vamos. Pero claro, todo eso saltó por los aires entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Así que tuvieron que buscarse nuevos oprimidos y nuevos opresores. Y ahí es donde aparecieron pues todas estas minorías, estas identidades preteridas de los últimos 50 años, ¿no? Hasta que han construido pues multitud de discursos que se complementan entre ellos. Es lo que denominan las luchas que, bueno, pues van en la misma dirección. Siempre hay una parte que oprime y otra parte que está oprimida, y el socialismo trata de ponerse en el lado del oprimido para, bueno, vencer al opresor y a partir de ahí inaugurar una nueva era, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma historia exacta clavada desde hace 150 años. Bien, queridos, pues con esto terminamos ya la contrarréplica de hoy. Espero que nos han entrado solo cuatro contraescuchas, pero bueno, 4 contraescuchas con 4 historias y 4 reflexiones muy interesantes. Así que con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.